Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy vamos a explorar un punto de inflexión esperanzador. Alex está recuperando la conciencia tras el accidente, e incluso sin sus recuerdos, empieza a sentir lo importante que es Tuna para él. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. La clínica estaba tranquila esa mañana, tan tranquila que se podía oír el movimiento de las sábanas, escuchar el ritmo lento de la respiración, escuchar los zapatos de la enfermera al final del pasillo. Alex ya estaba despierto cuando Tuna entró. No era el sueño a medias despierto de antes. Esta vez sus ojos se aferraban a ella. La siguió por la habitación como si tratara de mantenerse anclado. «Hola», dijo ella en voz baja. «Estoy aquí». Tragó saliva y asintió levemente. No sonrió. No hubo una gran reacción, pero él la entendió. Tuna vertió agua tibia en el vaso de papel y se lo llevó a los labios. Sus manos estaban firmes porque las obligaba a estarlo por dentro. Se sentía agotada demasiadas noches despertando por Henry. Demasiadas horas junto a la cama de Alex y cada día que pasaba aquí mirándolo como si su atención pudiera mantenerlo a salvo. Dejó a Henry en casa de Batang al amanecer. Aunque ya no lleva al bebé en brazos, su cuerpo todavía siente como si lo estuviera cargando. La madre de Alex llegó unos minutos después. Moviéndose rápidamente pero tratando de parecer tranquila, le besó la frente y lo miró a los ojos como si lo estuviera buscando. «Buenos días», dijo ella. «¿Cómo te sientes?» Cansado, roncó Alex con una sola palabra. El rostro áspero y ronco de su madre se suavizó al instante. Tuna exhaló casi en silencio. La enfermera entró con un portapapeles y una pelota de espuma. Le preguntó a Alex la fecha, dónde estaba y quién estaba en la habitación. No lo hizo todo bien, pero intentó responder en lugar de divagar. A veces, su concentración flaqueaba como si sus pensamientos caminaran sobre un puente inestable, pero él se mantuvo firme. La enfermera dijo: «Hagamos un poco más hoy, suave y despacio». Levantaron la cama para que Alex pudiera sentarse. El movimiento le arrancó un suspiro. Por un segundo cerró los ojos con fuerza y Tuna se acercó por instinto. Ella dudó porque él todavía no la conocía realmente, pero luego sintió que su hombro se inclinaba hacia ella, una elección silenciosa. Tuna deslizó una mano detrás de su brazo para estabilizarlo. Alex respiró a través de la incomodidad y volvió a abrir los ojos mirando fijamente su mano como si recordara la sensación de ella. La enfermera le puso la pelota de espuma en la palma de la mano. Apretó y soltó 10 veces. Alex la miró fijamente como si odiara lo pequeño que era el ejercicio. Entonces comenzó a temblar con los dedos, la pelota apenas comprimida al principio. Para la sexta presión apretó la mandíbula y le apareció sudor en la sien. Aún así continuó obstinado y en silencio. Tuna observó su muñeca, el temblor, la tensión y murmuró lentamente una vez: «Lo estás haciendo bien». Sus ojos se alzaron al oír su voz irreconocible, pero con un tono más firme, como si su voz hubiera disminuido el ruido en su cabeza. Entonces la enfermera le entregó un bolígrafo y una hoja de papel. «Intentemos escribir solo tu nombre». Alex apretó el bolígrafo con demasiada fuerza. La punta quedó suspendida en el aire. Frunció el ceño y por un momento miró con enfado la página en sí mismo, en el hecho de que algo simple ahora se sentía lejano. Hizo la primera marca, se tambaleó. Lo intentó de nuevo más despacio y las letras empezaron a aparecer torcidas e irregulares pero reales. Cuando terminó, se quedó mirando la palabra como si perteneciera a otra persona. Los ojos de su madre se humedecieron. Parpadeó rápidamente y asintió. «Eso está bien», dijo. «Eso está muy bien». No vitoreó, no quería abrumarlo. Simplemente volvió a acercar la taza a sus labios. Alex bebió unos sorbos. Sus dedos se deslizaron contra su muñeca y en lugar de apartarse mantuvo el contacto allí con cuidado. Lan llegó a media mañana entrando en la habitación con una calma práctica. Habló con la madre de Alex cerca de la puerta. Actualizaciones rápidas, nada urgente. Entonces miró a Alex.
Oye, dijo en voz baja, lo estás haciendo mejor. Alex la miró fijamente durante un largo rato. Su rostro se tensó como si estuviera cavando a través de la niebla. Lan, dijo lentamente. Los hombros de Lan se relajaron. Sí, respondió, soy yo. Nadie lo presionó más. Hoy no se trataba de forzar respuestas. Después de que Lan retrocedió, la madre de Alex sacó su teléfono. Traje fotos, dijo suavemente. Solo si estás bien. Le mostró una foto de él con ella. Alex la miró fijamente y algo se suavizó en su rostro, comodidad sin explicación. Luego, una foto de él trabajando, sonriendo con gente que parecía confiar en él. La estudió como una vida que podía sentir pero no alcanzar del todo. Un orgullo sincero y rápido cruzó su expresión. El corazón de Tuna comenzó a latir demasiado rápido. Sabía qué foto vendría después. La madre de Alex desplazó la pantalla y mostró una foto de Alex y Tuna, juntos, luz del sol en sus rostros. Tuna riendo a Alex, mirándola como si estuviera en casa. Alex contuvo la respiración mientras miraba fijamente la pantalla y luego levantó la vista hacia la verdadera Tuna. De vuelta a la foto, de vuelta a ella otra vez. Su mirada se movió como si intentara disipar la niebla. Por pura fuerza de voluntad, Tuna mantuvo las manos entrelazadas para que nadie las viera temblar. Alex comenzó a hablar, pero se detuvo. Su voz denotaba una emoción que no parecía esperar de sí mismo. No recuerdo. ¿Está bien?, respondió su madre de inmediato, tranquila y firme. No insistas. Alex volvió a mirar fijamente. La felicidad apareció en su rostro, de todos modos cálida, innegable. Y luego su expresión se tensó. Se llevó una mano a la sien, un leve dolor de cabeza agudo, repentino, desvaneciéndose en oleadas. Tuna se movió sin pensarlo y apoyó suavemente la mano sobre su hombro. Alex no se inmutó, al contrario, su respiración se estabilizó. La enfermera lo examinó y le preguntó por el dolor. Alex respondió con claridad. La enfermera no se alarmó. Eso puede pasar, dijo. Cuando te concentres, iremos despacio. Cuando la enfermera se alejó, Alex volvió a mirar a Tuna. Su confusión seguía ahí, pero también había algo más suave. «Te ves cansada», dijo en voz baja. Tuna intentó sonreír. «Estoy bien». Alex negó con la cabeza levemente, como si esa respuesta no fuera suficiente. «No deberías». La ternura en su tono sorprendió incluso a él. Sus ojos escrutaban su rostro, su frente apretada por preguntas que no podía formular. Tuna tragó saliva con dificultad. Quería contarle todo, pero en cambio mantuvo una voz suave. «Descansaré», prometió. «Lo haré». Alex volvió a mirar el teléfono, la foto de ellos juntos. Se quedó mirando el rostro de Tuna en la pantalla como si pudiera extraer un recuerdo de él, pero no encontró nada claro. Pero el sentimiento no se fue. Levantó la vista hacia ella una vez más. «Cuando te miré, siento algo». Los ojos de Tuna ardían. Parpadeó y se mantuvo tranquila. «Está bien, no tienes que ponerle nombre todavía». Alex asintió lentamente. La niebla seguía ahí, pero él estaba despierto, estaba presente. Y por primera vez en mucho tiempo, la sala no parecía estar esperando malas noticias, sino que finalmente se estaba avanzando. A media mañana, Alex ya no se estaba desvaneciendo. Estaba cansado, sí, y su voz aún sonaba ronca, pero sus ojos permanecieron fijos en la habitación. Cuando la enfermera habló, escuchó. Cuando su madre le acomodó la almohada, siguió sus manos. Y cuando Tuna se movió en su silla, también la notó. La enfermera mantenía las cosas sencillas. «Hoy hiciste un trabajo ligero», dijo con movimientos suaves, escritura breve y muchos descansos. Volvieron a levantar la cama para que Alex pudiera sentarse. Respiró hondo con la mandíbula tensa y luego se estabilizó. Tuna se quedó cerca con una mano cerca de su codo por si acaso se tambaleaba. Alex se inclinó ligeramente hacia ese apoyo sin pensarlo, luego la miró como si estuviera sorprendido de haberlo hecho. La enfermera dijo, «Pelota de espuma», colocándola en su palma.
Apretó y soltó. Alex lo hizo despacio y con terquedad. Le temblaba la mano, pero funcionó. Después de unos minutos, la enfermera cambió al bolígrafo y al papel. Escribe tu nombre otra vez. Esta vez las letras seguían torcidas, pero Alex las miró fijamente, luego miró a su madre como preguntando por qué algo tan pequeño importaba tanto. Su madre sonrió con los ojos humedecidos. «Porque eres tú», susurró. Ahora una frase sencilla, algo cierto. La mirada de Alex se dirigió a Tuna antes de que pudiera evitarlo. Bajó la vista y escribió lentamente como si cada letra le costara energía. «Estoy aquí». Se recostó después de terminar, respirando más agitadamente de lo que quería admitir. Tuna no vitoreó, solo suavizó su voz. «Eso ya es mucho. No presiones demasiado rápido». Alex asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella más tiempo del necesario, como si sus palabras lo estuvieran sujetando. Lance se acercó brevemente, saludó a la madre de Alex y luego se apartó para dejar espacio. Nada urgente, nada de qué preocuparse para Alex. La habitación se mantuvo enfocada en una sola cosa, ayudarlo a dar el siguiente pequeño paso. Alrededor del mediodía, Tuna se puso de pie para enjuagar la taza junto al fregadero. En el momento en que se enderezó el mareo, la golpeó con más fuerza que antes. Su visión se estrechó por un segundo y se aferró al mostrador hasta que sus piernas volvieron a confiar en ella. Intentó ocultarlo, intentó que pareciera normal, pero Alex notó la pausa. «Siéntate», dijo con voz más seca que antes. Tuna se quedó paralizada y luego forzó una pequeña sonrisa. «Estoy bien». Alex no lo aceptó. La observó como si estuviera leyendo un problema que no podía resolver. «Siéntate», repitió en voz baja pero firme. Tuna se sentó. La madre de Alex la miró fijamente. «¿Tuna, has estado durmiendo?» Tuna abrió la boca y luego la cerró. La verdad estaba en su rostro. Lan exhaló suavemente. «Ha estado haciendo demasiado». Alex miró fijamente a Tuna y algo doloroso suavizó sus ojos. Habló lentamente como si estuviera eligiendo cada palabra. «No sé quién eres para mí, no en mi cabeza». La garganta de Tuna se tensó, pero se mantuvo tranquila. Alex continuó. «Pero cuando parece que te vas a caer, me siento mal, como si tuviera que detenerlo». Tuna negó con la cabeza. «No hiciste nada». Alex frunció el ceño, frustrado consigo mismo. «Entonces, ¿por qué siento que debería protegerte?» La habitación quedó en silencio. Tuna tragó saliva y mantuvo su voz suave. «No tienes que resolverlo hoy, solo recupérate primero». Alex sostuvo su mirada. «Prométeme que descansarás». Tuna dudó porque descansar le parecía imposible, pero asintió de todos modos. «Prometo». Sus hombros se relajaron como si la promesa importara. Después de un breve descanso, la madre de Alex sacó su teléfono de nuevo. «Solo si quieres». Dejó que Alex lo sostuviera esta vez. Desplazó lentamente una foto con su madre, una foto trabajando. Y luego se detuvo en una foto con Tuna bajo la luz del sol, ambos sonriendo. El brazo de Alex la rodeaba como si perteneciera a ese lugar. Alex miró fijamente la pantalla durante un largo rato. Luego levantó la vista hacia la verdadera Tuna. De vuelta a la foto, de vuelta a ella otra vez. Su expresión se iluminó con una felicidad genuina, luego se tensó con confusión. «Eres importante», dijo en voz baja. Tuna parpadeó lentamente. «Sí». «Puedo sentirlo», continuó Alex, frunciendo el ceño, pero es como si hubiera una pared, como si estuviera mirando a través de la niebla. Tuna asintió. «Está bien, las paredes tardan un poco». Por un segundo la habitación se sintió más ligera. La boca de Alex se curvó en una leve sonrisa. Entonces el dolor de cabeza regresó leve pero agudo. Hizo una mueca y se presionó los dedos contra la sien. La enfermera intervino de inmediato. «Detente ahí, cierra los ojos, respira». Alex estaba más irritado que asustado. Odiaba los límites. Tuna extendió la mano con cuidado, apoyándola cerca de su antebrazo sin forzar nada. Los dedos de Alex encontraron los de ella por sí solos. La sujetó cuando el dolor disminuyó.
Alex abrió los ojos y miró sus manos. Su voz salió áspera y honesta. «Lo siento». Tuna negó con la cabeza. «No te preocupes». Él tragó saliva. «Por hacerte cansar». Los ojos de Tuna ardían. «Tú no me hiciste», dijo suavemente. «Yo elegí estar aquí». Esa frase le impactó como si importara incluso sin memoria. La miró fijamente como si tratara de comprender por qué. Y sintió que era cierto en su pecho. Más tarde la enfermera le pidió que hablara un poco más, solo unas pocas palabras claras sin perder el aliento. Alex miró a su madre, luego a Lan y después a Tuna. «Gracias», dijo despacio y con cuidado por quedarse. Su madre le apretó la mano. La sonrisa de Lan parpadeó y ella apartó la mirada. Tuna asintió porque si hablaba su voz se quebraría. Alex la observó de nuevo, todavía demasiado alerta para pasar por alto las señales, su rostro pálido, la forma en que seguía tragando saliva, la manera en que intentaba sentarse erguida cuando su cuerpo quería doblarse. «Todavía no estás bien», dijo. Tuna intentó negarlo, pero en vez de eso se le escapó una tos seca. La madre de Alex se puso de pie suave pero firme. «Eso es todo, Tuna. Vas a beber algo caliente y vas a cerrar los ojos durante 10 minutos». Tuna miró a Alex como si necesitara permiso. Alex asintió con la cabeza. Así que se recostó con la taza caliente y sus hombros finalmente se relajaron. Cerró los ojos y se dejó respirar sin disculparse por ello. Cuando los volvió a abrir, Alex seguía mirándola. No con memoria, no con certeza, sino con un cuidado silencioso que parecía más antiguo que el accidente. Y aunque la niebla aún estaba ahí, la habitación se sentía diferente ahora. Porque Alex no solo se estaba despertando, la elegía una y otra vez sin siquiera saber por qué. Alex muestra un claro progreso en la clínica: permanecer despierto más tiempo, responder mejor y comenzar una rehabilitación sencilla como apretar una pelota de espuma y escribir palabras básicas. Parece más tranquilo cuando Tuna está cerca, aunque todavía no recuerda quién es ella. Tuna intenta disimular, pero el cansancio la alcanza y Alex nota las señales antes que nadie. Le muestran a Alex fotos de su vida y siente verdadera felicidad, especialmente al ver fotos con Tuna, aunque el lugar que ocupa en su memoria sigue siendo una niebla. Un leve dolor de cabeza aparece cuando un buen recuerdo casi aflora. La recuperación no es una línea recta. Al final, Alex no puede explicarlo, pero claramente se preocupa por Tuna y le pide que descanse, porque algo en él sabe que ella importa. Cơn mưa rào bất ngờ thổi xuống, Tư Di vụt nghiêng người che cho Tử Tiêu. Áo sơ mi ướt sũng nhưng nụ cười của cả Tuy nhiên nó bảo chưa giống nhân vật thì bảo rồi đi, hoặc là nụ cười của khán giả nhẹ nhàng, vẫn tin rằng tình yêu này sẽ mọi sóng gió. Nhưng từ khe cửa tối tăm, một bóng người nằm lẻ quan sát, đôi mắt lạnh băng vô cảm, như đang chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu. Hơi thở nặng nề vang lên trong không gian ẩm ướt, đối lập hoàn toàn với tiếng cười ngân sân. Âm nhạc siết chặt góc máy như này. Một chiếc điện thoại lóe sáng màn hình. Curiosa mitad en broma. Thời điểm sắp đến rồi. Chuẩn bị Mitad đi. esperanza. El corazón Sấm de rền vang át đi tiếng tim khán giả đang rùng rập. Bóng tối dần nuốt chửng ánh hoàng hôn. El corazón de Ye latía con fuerza. Fuji vẫn vô tư che mưa Tử Tiêu, chẳng thể hay biết, nhưng người xem thì không thể tưởng điều đây có phải nào. Sonrió levemente mientras su mano apretaba con firmeza el anillo en el bolsillo, aferrándose al valor que necesitaba. Hizo que Huyen se sentara a su lado.